bueno, es el puntero principal, ¿no? El puntero principal. Y n es la cantidad de nodos que tiene el árbol, ¿no? La cantidad de nodos que tiene el árbol. Y que lo usamos como lo usamos en la lista, ¿no? Lo usamos simplemente para contar, ¿no? Cada vez que insertemos un nodo decimos n más más. Y cada vez que eliminemos un nodo decimos n menos menos. Muy bien, entonces vamos a hacer estas operaciones ya en la pizarra y vamos a poner lo que podamos de implementación. Por ejemplo, yo viendo el constructor, al constructor podemos ponerlo, podemos irlo construyendo, ¿no? Podemos raíz igual a null, n igual a 0, y otras operaciones que son de relleno porque se utilizan mucho, ¿no? En el nodo, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos a la clase, a la pizarra, perdón, y volvemos a hacer esta clase árbol, pero ya poniendo la implementación. Y vamos a dejar el algoritmo de inserción, obviamente. El algoritmo de inserción es un poquito más, no digo complejo, de hecho es más rápido, más, de hecho es más sencillo, ¿no? Que el algoritmo de inserción de lista. Pero queremos trabajar. Muy bien. Nos vamos entonces a esta clase árbol y comenzamos a implementarlo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí está la clase árbol. Recuerden que vamos a hacer el BSG, ¿no? Hacer el árbol ordenado, ¿no? Y acá tenemos nuestro constructor crea un árbol vacío, ¿no? Entonces, el árbol, ahora simplemente la raíz la ponemos en el que ya está por defecto en el, pero la ponemos otra vez explícitamente para que se entienda. Con esto decimos que la estructura enlazada, que es el árbol, está sin un nodo. Y n, que es la cantidad de nodos, si el árbol no tiene nodo, entonces n, la cantidad de nodos es 0. Bueno, podemos tener otro, ¿no? La cantidad de nodos, por ejemplo, no podemos decir len, porque len es para estructuras lineales, ¿no? Que se pueden llevar en una línea. Entonces aquí decimos que se yo, dame tu cantidad de nodos. Dame tu cantidad de nodos, entonces simplemente decimos return n, ¿no? ¿Verdad? O sea, este cantidad de nodos sería, dame la cantidad de nodos que tiene dado. Para eso hemos tomado el n, ¿no? Para eso mismo hemos creado el n, para que cuente los nodos a medida que van pasando los datos. ¿Para qué más? ¿Qué otra cosita podemos hacer lenta? Cuando que me devuelva true, digamos, si una función, si el árbol es vacío, a ver. Esta funcióncita me dice, ¿está vacío el árbol? ¿Vacío o es vacío? Como el primer más. Entonces me pregunta, ¿el árbol está vacío? Si está vacío, true. Si no está vacío, false. ¿Cómo iría? ¿Me ayudan? Return raíz igual a... Digo igual a null, ¿no? Sí. Claro, si la raíz es null, valor de verdad, no puede ser un valor igual, ¿no? Entonces, el valor de verdad es que raíz sea nulo. O sea, si raíz es null, me lo vuelvo true. Si raíz no es null, me lo vuelvo false, ¿no? Y tenemos, obviamente, tenemos que esta. No lo vamos a implementar, ¿no? Bueno, inserta X en el árbol, o sea, lo aplicamos nomás. Después de que vamos a escribir, ¿no? Inserta X al árbol. Dejándolo ordenado, ¿no? Dejándolo ordenado. Recuerden que el ordenamiento es un poquito raro, ¿no? Los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Dejándolo. Vamos a practicar un poquito este act y luego lo implementamos, dejándolo ordenado.
Bueno, una vez más, ¿no? Si X ya existe, si X existe en el árbol, recuerden que el árbol no acepta duplicados, ¿no? Pero si X existe en el árbol, no hay problema, no hay error, no hay excepción, no hay nada. Entonces sería, no pasa nada. ¿No? Como nosotros hablamos aquí, no hay problema, no pasa nada. Eso hace el app, ¿no? Eso hace el app. Muy bien, veamos entonces cómo se hace la inserción en forma manual primero y luego tenemos que escribir el código. Aunque no crean, es bastante sencillo. ¿Sí? Es bastante sencillo. Muy bien, pero me estoy esperando que hay chicos que se están insertando a la clase. Muy bien. Entonces lo hacemos como un ejercicio, ¿no? Lo hacemos como un ejercicio acá. Entonces, a ver, a un árbol vacío. Tenemos como un ejercicio acá. A un árbol vacío. A un árbol vacío. Insertar los siguientes datos. Si queremos verlo como implementador, no pasa nada, es lo mismo. Digamos, quita la raíz, ¿no? La raíz, ¿no? Está así. ¿Qué sé yo, no? Nos dicen adicionar el 70. Claro, como el árbol está vacío, ¿no? Como el árbol está vacío, esto va a generar esto, ¿no? Simplemente el 70 se inserta como raíz del árbol, ¿no? Como raíz del árbol. Ahora, se me dice adicionar el 40, ¿no? Adicionar el 40. Entonces, la primera inserción, fíjense, hace que el árbol tome la... el n ya sabemos que viene en cuenta los nodos, que no voy a poner yo. Le decía, la primera inserción, que es este, como la raíz está en vacío, la raíz está en null, ¿no? Adicionar 70 hace que la raíz apunte ahí. Se adiciona el 40. Pregunto, ¿el 40 es menor o mayor que el 70? Menor. Menor, entonces se va hacia la izquierda del 70. ¿Sí? Entonces yo lo veo así, el 40 viene acá y le dice, ¿dónde me voy? Vos sos menor que yo, entonces andate a la izquierda, ¿no? Entonces a la izquierda, ¿sí? Ya no dibujo la raíz para no dibujar tanto, ¿sí? Entonces él se adiciona a este lado. Recuerden, está apuntado por raíz, ¿no? Está apuntado por raíz. Entonces se va al hijo izquierdo, ¿sí? Se va al hijo izquierdo. A ver, siguiente, vamos a seguir practicando hasta que le entendamos y van a ver que resulta muy aburrido hacer esto, ¿no? Ahora nos dicen adicionar el 90. ¿Qué va a pasar con él? Entonces el 90 viene desde la raíz, ¿no? Viene el 90 acá y le dice, ¿soy menor o mayor? Soy mayor, 90 dice, soy mayor. Entonces se va a la derecha, como ahí está en 1, entonces esto se inserta. Entonces esto queda así, 70, aquí queda 40 y aquí queda 90. Perfecto. Ahora me dicen adicionar, no, el 60. Adicionar el 60. Bueno, el 60 viene por acá y le dices, oye, 70, ¿soy menor o mayor? O son menor. Entonces me voy a la izquierda. Pero a la izquierda ya está ocupado, ¿no? Entonces 60. Viene por acá, sos menor. Entonces te vas a la izquierda. Llego al 40. Y al 40 le digo, ¿soy menor o mayor que vos? Sos mayor que mí. Entonces te vas a la derecha. Como hay espacio ahí, él inserta 70. Aquí sería 40. Y el 60 se inserta por acá. Dejar que era 90. Obviamente esto está así, ¿no? Porque hojas tiene todo, no es necesario escribirlo, los mil, pero los pone.
¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Está fácil? Sí, va yendo, va yendo. ¿Va viendo? A ver, adicionar el 30, vamos a insertar los datos simultáneamente. O sea, en un solo dibujo, ¿no? No es que simultáneamente vamos, hacemos uno y después el otro. Y adicionamos, digamos, el 95. A ver qué pasa. Mientras tanto, yo voy dibujando el árbol anterior. Voy dibujando el árbol anterior. Lo dibujamos acá. Aquí tengo 70, no estoy haciendo nada, no voy a insertar nada. Solo estoy dibujando el árbol anterior. El 30 viene por aquí, como es menor, se va a su izquierda. Llega al 40. Como es menor que el 40, se va a su izquierda. Entonces hay un espacio, entonces se inserta. Aquí sería el... Bueno, ahora le toca al 95. ¿Qué pasa con el 95? ¿Dónde se inserta? Se va para la derecha del 70 Uh-huh. y también se va para a la derecha del 90 porque es mayor. Pero menor es a la izquierda, no mayor es a la derecha. Entonces el 95, como es mayor que el 70, se va a la derecha. Como es mayor que el 90, se va a la derecha del 90. Entonces aquí sería el 95. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos esto? A ver, el 2, digamos. Y adicionemos otro, porque no damos tantos dibujos. Y adicionemos el 35. ¿Qué pasa? Bueno, dibujo el árbol otra vez, eso lo veo también dibujando el árbol, pero no importa. 70, hasta 40, 90, 95. Claro, aquí hay un mínimo, ¿no? Aquí hay un mínimo. Aquí está el 30, y aquí está el 60. Hasta ahí tengo la. Muy bien. ¿Qué pasa con el 92? El 92 viene por aquí, como es mayor que el 70, se va allá. Se topa con el 90. ¿Soy menor o mayor que vos? Soy mayor, puede pasar al 95. 95, digo, ¿soy menor o mayor que vos? Soy menor. 92 es menor que 95. Entonces vos te insertás a mi izquierda. Entonces aquí queda el 91, ¿no? Con las patitas ahí. Ahora el 35, ¿dónde se insertaría el 35? 35 viene por acá. El 35 viene por acá. Como es menor que el 70, se va a su izquierda. ¿No? Se va a su izquierda. Ahora, el 35, como es menor que el 40, va hasta el 30. En el 30 dice, ¿soy menor o mayor que vos? Sos mayor, entonces te vas a mi derecha. Y aquí queda el 25. Fíjense el algoritmo de inserción, que no lo hemos hecho todavía, pero lo estamos comprendiendo. Siempre me deja un árbol ordenado, ¿no? Siempre me deja un árbol ordenado. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, se entendió. Sí, va entendiéndose. ¿Qué pasa si inserto el 37? ¿A dónde se insertaría el 37? A la derecha del 35. Correcto. ¿Y el 50 a dónde se insertaría? A la izquierda del 60. A la izquierda del 60, ¿no? ¿Verdad? Entonces se va yendo, eso se llama ruta de inserción, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Eso es sol menor, me voy a tu izquierda. ¿Mm? Por ejemplo, el 35 hizo esto, ¿no? Seguimos por acá. El 35 dice sol menor, me voy aquí. Se llama ruta de inserción, lo que está haciendo. Y luego, como soy menor, me voy aquí. Como soy mayor que vos, me voy acá. Entonces, esto se llama, eso le dicen los teóricos, ¿no? Ruta de inserción. Entonces, el 35 hizo este caminito, ¿no? Para insertarse en el árbol, ¿no? Noten, jóvenes, que el árbol crece hacia abajo. O dicho de otra manera, el nodo insertar siempre se inserta como hoja, como una nueva hoja. Siempre se inserta como una nueva hoja. Solamente este último para que quede registrado nada más en el video.
adicionar el 95, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto? No debería pasar nada porque el número ya Claro, no existe. pasa nada, ¿no? Entonces, el árbol queda igual, ¿no? Creo que está protegido, el árbol queda igual. Queda igual. En silla de espacio porque el 95 ya existe, ¿no? Porque el 95 ya existe. Entonces, el árbol queda igual porque el 95 ya existe. Muy bien, encaremos, jóvenes, en un algoritmo iterativo nada más, o sea, un algoritmo no recursivo, que hagamos el algoritmo de inserción, ¿no? Hagamos el algoritmo de inserción. ¿Cómo vamos a insertar cómo vamos a hacer el algoritmo de inserción? El add, ¿no? Lo hemos llamado add por hacer adicionar, ¿no? Adicionar. Y el algoritmo no es tan complicado como creen, sigue siendo sencillo. Y vamos a aplicar lo que nos enseñó, lo que nos está enseñando este profesor, ¿no? Cuando se hace una inserción a una estructura, ¿qué hacemos? Sea o no enlazada, no tiene nada que ver. ¿Qué consideramos? ¿Se recuerdan? Si está vacía o si ya tiene datos. Correcto, ¿no? Tomamos el caso cuando la estructura está vacía, el C, la estructura ya tiene datos, ¿no? La estructura ya tiene datos. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, decimos, a ver, agarramos y hagamos este algoritmo. Entonces, acá nos dicen que sí, ¿no? Public voy a, ¿no? No sé si también lo digo, voy a hacer X. Se ve, ¿no? Adicionamos el dato X al nodo, ¿no? Public void add in X. Como es un algoritmo de excepción, tomamos en cuenta entonces los dos casos, ¿no? El caso trivial, que es el caso más simple, es decir, cuando la estructura de datos está vacía, else. Me voy al caso general, que obviamente el caso general en la 99.99% de los casos es el que me hace trabajar más, ¿no? Bueno, aquí no se puede hacer que el caso general, sin querer queriendo, tome el caso inicial, ¿no? Porque es un poquito complejo, ¿no? Hay que mover la raíz, entonces tiene un problemita, ¿no? Tiene un problemita de que el caso general tome el caso trivial. Entonces, lo separamos. Entonces, sí, ¿cómo sé que el árbol está vacío? Puedo llamar a la función vacía, que es vacío, ¿no? O puedo directamente ponerle, ¿qué pasa si raíz es nulo? ¿Qué significa? Que llegó al final. Si raíz es nulo, significa que el árbol está vacío. No se pierdan, estamos haciendo dos casos, ¿no? No estamos haciendo dos recursivos, sé que alguno piensa eso, no estamos haciendo nada de recursión. Significa que en este momento estamos así. Raíz es nulo y n es 0, ¿no? Así está. Y nos están viendo insertar el x. ¿Qué hacemos entonces? Decimos raíz igual a nodo. El nodo también tiene, el nodo del árbol tiene para insertar el primer dato. Y n es igual a 1. Entonces el árbol está vacío y se está haciendo la primera inserción. Recuerden, en nuestro ejemplo teníamos así, déjenme grabatear, en el que acabamos de hacer, y dijimos add 70, ¿verdad? Y nuestro árbol quedó así. Entonces la raíz apuntó a este dato, ahí le pusieron el x, el 70, y quedó todo así, y nuestro n quedó en 1, ¿no? Para decir, hay un solo nodo. Entonces, el árbol no tiene dato, y el dato que estamos insertando en este momento, x, aunque en este caso 60, está quedando así, ¿no? Pues ahí está. Muy bien. Else, bueno, este es el caso general. Caso general, ¿no? Este sería nuestro caso general. Sí, se está entendiendo, no he hecho nada raro. Estoy haciendo lo que hemos hecho para todas las estructuras, ¿no?
Cuando se inserta un dato, una estructura, tomamos en cuenta dos casos. Que es la primera inserción, o sea que la estructura está vacía y se está adicionando se está insertando el primer dato. El C, el caso general, donde asumimos que hay más de un dato en la estructura. Muy bien. Entonces, en el caso general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso general tenemos nosotros que ver que esta cosa funcione, ¿no? Hacer que se haga la inserción. Muy bien. Entonces, voy a borrar la parte derecha de la pizarra y ahí vamos a hacer el caso general. Este else que ven ahí, lo voy a volver a copiar. Este else que ven acá, lo voy a volver a copiar aquí. Ahí sería else. Caso general. Muy bien. Primero vamos a aprender algunas cositas, vamos a practicar. Esta es la raíz del árbol. No se pierden, este es un nodo, ¿no? Este está como redondito, es una simplificación, ¿no? Este es un nodo que tiene un data. Este se llama HI, en la izquierda, y este se llama HD. Son punteros, ¿no? Son punteros. Entonces, le decía, vamos a inventarnos esto así, multiplicamos 60, no sé, 70. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Algo así. Ahorita hacemos un árbol, solamente queremos practicar algo, ¿no? Queremos practicar algo. ¿Qué más? 70, por aquí. Ahí, que todo cero. 80. Después vamos a hacer un arbolito más bonito. Ahí ya. Muy bien. A ver, practicamos un poquito, movamos un poquito en el árbol. A ver, ¿vamos a usar un AND? Sí, vamos a usar un AND. No necesitamos poner igual a null porque no vamos a usar el generador. Y vamos a decir nodo P igual raíz. ¿Qué hace eso? Nodo P igual raíz, ¿qué pasa? ¿Ayuda? ¿Qué hace si hago nodo P igual a raíz? ¿Qué ocurre ahí? A ver. Que P apunta a la raíz. Entonces P apunta al mismo nodo que apunta el otro puntero raíz, ¿verdad? Ahí está, P igual a raíz. Luego, ¿qué más? ¿Cómo hago para que P vaya al 60, digamos? A ver, no nos perdamos. Volvamos a la lista, otra vez, volvamos a la lista. En la lista teníamos así, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cómo hago para que P se vaya a este nodo? Tenemos un copy. Estamos en lista. ¿Cómo hago? P igual a P.lim, ¿se acuerdan? O getLim, ¿no? P igual a P.lim. Esto hace que P pase al siguiente nodo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que estando P en este árbol, en este nodo, él puede bajar a la izquierda o a la derecha. Tiene dos opciones. Aquí solo tenía una opción, decir P igual a P.lim y se iba acá. Pero aquí P tiene dos opciones. Puede irse al 60 o puede irse al 100. A ver, practiquemos un poquito. ¿Cómo hago para ir al 60? Para bajar P igual a P.HI, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Entonces, en este momento, P baja al 60, ¿no? Entonces, digo P.HI o HI y directamente me bajo al 60. Nuevamente, ¿cómo hago para irme a la derecha? ¿Cómo hago? Lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, para saltar de P a este otro, decimos P.I porque hay un solo
un solo enlace. Aquí tengo dos enlaces, HI, HD. Entonces, si quiero bajar a la derecha, digo P igual a P punto HD. Entonces, P baja a la derecha de donde estaba. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿alguna cosita? ¿Se entendió? ¿Está claro o no? Sí, está claro. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, yo quiero hacer más o menos lo que dice en la lista, pero déjeme primero hacerlo parte por parte. Muy bien. Nodo P igual a raíz. ¿Qué pasa si hago esto? Entonces voy a hacer mi while, pero aquí por suerte este while es while. Mientras P no sea nulo. Entonces, mientras P no sea nulo. Perfecto. Y voy a decir anterior igual a P. El viejo truco del anterior, ¿no? Anterior, el anterior es el anterior de P, ¿no? Anterior igual a P. Y ahora voy a hacer que P se vaya así, digamos. P igual a P punto H. No me critiquen, estoy practicando. ¿Qué hacer? Voy a borrar este de aquí para hacer una línea más grandecita. ¿Qué hago con eso? Recorrería el árbol, pero pura izquierda. Ajá, ese es mi problema, ¿no? Que todo se va por izquierda. Pero está yendo bien, nomás, ¿no? Está yendo bien. Acá. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero no importa. Estoy exagerando. Voy por acá. Voy a ponerle valores, ¿ok? 5, 10. Voy a generar más de ordenado, no se preocupen, ¿no? Ok. ¿Qué está haciendo el profe? Raíz, todo P igual a raíz. Perfecto, ¿se ve? ¿No está escribiendo? A ver. Nodo P, raíz está un poquito a la vista. Que está un poquito a la vista raíz. Entonces vamos a ponerlo acá. Esta es la raíz. Muy bien. Entonces, mientras P sea distinto de 9. Estoy practicando nomás, todavía no estoy haciendo el algoritmo en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos anterior igual a P. P igual a ¿dónde? Al hijo izquierdo. P andate por el hijo izquierdo, o sea, esto es izquierdo, esto es derecho. Entonces, P se baja hasta acá. Nuevamente, and igual a P, doy la vuelta, ¿no? P no es null todavía, ¿no? P no es null. Y P baja al siguiente. Y así, ¿no? Nuevamente sigue and igual a P. Y P baja hasta acá. Pero igual termina cuando P es null, porque si mientras P no sea null, seguir trabajando. Y una vez más, anterior igual a P. Recuerden que aquí hay null por acá y P se cae, ¿no? P llega hasta null. Claro, P lo que está haciendo ahí en el while ese, lo que está haciendo P en el while es darle recto, ¿no? Recto por la izquierda, nada más. Pero por lo menos lo que podemos rescatar está yéndose, es recto, ¿no? P va muy recto. Pero por lo menos vemos que AND lo sigue, ¿verdad? AND lo va siguiendo. AND lo sigue a P. O sea, este AND lo que hace es lo siguiente. Digamos, aquí está P, ¿no? AND todavía está en 1, no pasa nada, ¿no? Entonces hacemos, perdón, si lo está por aquí, este que sea AND y este que sea P. Entonces decimos AND igual a P. Entonces,
P se cae y AND siempre queda colgado en este nodo, ¿verdad? ¿Qué pasa si le pongo aquí P igual a HD? ¿Qué va a pasar con este Y? Lo mismo, ¿no? P igual a raíz. AND está en 1 todavía. Y lo mismo, ¿no? Este AND hace ahí, baja, ¿no? Va puro derecha. AND igual a P y P baja a la derecha. AND igual a P y P se cae, ¿no? P va por la derecha. ¿Se entendió, Juan? O sea, solamente ¿qué hemos hecho? Hemos querido tratarlo como una lista, digamos, al árbol, y solo hemos conseguido que se vaya por la izquierda o por la derecha, recto, digamos, ¿no? El detalle, Juan, es que nosotros debemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ir recto, sino que ir maniobrando por el árbol. En algunos casos irme por la izquierda, en algunos casos irme por la derecha. Claro, lo que pasa es que yo agarro y me voy recto y no tomo ni siquiera en cuenta el valor que me quieren insertar. Es decir, yo tengo que poder maniobrar. En algunos casos irme por la izquierda, en otros casos irme por la derecha. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiera insertar el 72? ¿Sí? Por ejemplo, me dicen adicionar. Que no quiero. Adicionar el 72. Me dicen adicione el 72. ¿Qué quiere 72? No tiene que ser nuestro parámetro, se llama X. A mí me gustaría poner que P vaya maniobrando. O sea, P se venga aquí y luego se venga acá y por aquí se caiga. O sea, quiero que P haga la ruta de inserción. Ya sabemos que AND lo va a seguir, pero P debería hacer esto. P debería recorrer la ruta de inserción. El 72 no se insertaría aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Ya practicamos esto. Entonces queremos que P haga esto, ¿no? AND igual a P, ahí, baje hasta acá, P se caiga. Pero P tiene que hacer la ruta de inserción, ¿no? P debe hacer, el puntero P debe hacer la ruta de inserción. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? Para que P haga la ruta de inserción. ¿Alguna idea? Oye, ¿no se entiende lo que le pregunto? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen adicionar, digamos, adicionar el 19. Adicionar el 19. ¿Qué pasaría con él? ¿Dónde se insertaría el 19? ¿Dónde se insertaría el 19 ahí? A la derecha del 18. A la derecha del 18, ¿no? Este es 10. Ya tengo el marcador en mi cabeza. Me acaba ya el tiempo. Aquí está 10. Este es 5. Este es 5. Muy bien. Entonces el 18 se va a adicionar a la derecha del 18. No, el 19, perdón, se va a adicionar a la derecha del 18. Muy bien. Hacemos un pequeño corte porque se nos acaba el tiempo. Una pequeña pausa comercial y continuamos, Bonnie. Cortamos entonces en 3, 2, 1, 0. Eso a veces cuando reinicio, que no vuelve a conectar, ¿no? No es la primera vez que me pasa. Bueno, volvamos entonces al trabajo. ¿Cómo hacemos que P siga la ruta de inserción? Bueno, había que ver cuánto vale X, ¿no? En ese ejemplo, por ejemplo, que ven arriba, quiero adicionar el 19, ¿no? El 19 en esos datos está un poquito feo, se ve.
quiero adicionar el 19, ¿no? Quiero adicionar el 19 al nodo, ¿no? Pero X, P, ya sabemos que AND lo va a seguir, AND lo va a seguir a P. Pero P tiene que decir, me voy por la izquierda, o sea, me voy por P igual a PHI, o me voy por la derecha, o sea, P igual a P.HD. ¿Cómo lo hacemos? Depende del valor que voy a insertar. Por ejemplo, decimos nodo P igual a raíz, entonces X vale 19, ¿no? Entonces, 19 es menor que el 60, o sea, el X es menor que el data que está viendo P. Sí, entonces P se mueve a la izquierda. ¿Sí? Se mueve a la izquierda. A ver, lo hacemos entonces. ¿Sí? Terminamos el algoritmo de adicionar, que es bastante sencillito. El algoritmo de adicionar no es nada del otro mundo, es sencillito. Y van a ver que lo vamos a hacer muy bien. Y también entonces, voy a buscar un marcador, ¿vale? Porque tengo un marcador en la última. Y para terminar un marcador. Ya sabemos que antes que P cambie de valor, hacemos AND igual a P. Aquí tenemos un 18, ¿no? Aquí tenemos un 18. Y lo que se va a adicionar es el 19, ¿no? Entonces este es el valor de X, ¿no? Que es 19. Aquí en 5 es 5. Vamos a sacar el de 19. Pero 10, 15 y aquí un 60. Muy bien, ya sabemos que AND lo va a seguir, ¿sí? Lo va a seguir a P. Entonces, aquí está P en este momento. Aquí está P, está por si está el brillo. Aquí está P. Ahora, voy a preguntar, ¿no? Si el dato que voy a insertar, que es X, es menor que el data, ¿qué hago? ¿Por qué lado me voy? Bueno. Entonces, pregunto, ¿el 19 es menor que el 60? Sí. Entonces, P me dice, ¿por dónde me voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Acordate que los datos menores se insertan por la izquierda. Entonces, si X es menor que P.data, o sea, el 19 es menor que el 60, entonces P andate a la izquierda. P igual a P.HI, ¿no? Entonces, ya sabemos que AND lo va a seguir, entonces P se va acá. P se va acá. Damos la vuelta, ¿no? Digamos que ya lo hemos completado, damos la vuelta. Otra vez, ¿no? AND igual a P, ya sabemos que AND lo va a seguir. Antes que P cambie de valor, entonces AND se hace igual a P. Else, a ver qué pasaría. Ahora, si el X que está aquí es mayor, el X19 es mayor que el data que está viendo P, ¿qué hacemos? ¿O N es mayor? Me va a la derecha. Me voy a la derecha. Entonces P se va a la derecha. Else, ¿qué significa este else? Bueno, que está acá. Que es igual. Significa que son iguales, ¿no? Entonces, sí. Entonces, X va a ir torciendo, ¿no? Por el lado, en este caso, fíjense. Aquí estaba P, perdón. Entonces, damos la vuelta, ¿no? ¿Es 19 menor que 15? No. Else. ¿Es 19 mayor que 15? Sí. Entonces, P ya está conduciendo, ¿lo ven? Ya está yendo por la izquierda y por la derecha. Ahí está. ¿Qué pasaría por este else? ¿Qué significa? Aquí es menor, aquí es mayor. Else, ¿qué sería? No necesito preguntar, ¿no? Es suficiente. ¿Este else qué significa? Que es igual. Que son iguales, ¿no? Que son iguales, ¿no?
¿Saben qué? Los ñoños, nosotros somos propianos, ¿no? Pero los ñoños, esos ñoños que son llenos de nivel, esos ñoños, ¿no? Llenos de matemáticas, ¿no? O sea, los ñoños, ¿no? Saben matemáticas, saben álgebra, lógica, de todos esos ñoños saben, ¿no? Los ñoños deben decir, ¿no? Dados dos números reales A y B, ¿no? Los números reales A y B. Existe la ley de tricotomía, ¿no? Los ñoños, así son los ñoños. Nosotros los propianos no hablamos así, pues, ¿no? Pero los ñoños dicen así, ¿no? Dados dos números reales A y B, existe una ley de tricotomía, ¿no? Tricotomía. ¿Cuál es la ley de tricotomía? Puede ser A menor que B, A mayor que B, o A igual a B. Eso sí o sí se da con una relación de orden, como dicen, ¿no? La relación de orden usual. ¡Wow! Esos ñoños, así son los ñoños. Entonces, claro, si yo pregunté que era menor, después que era mayor, no necesito preguntar si son iguales, porque por esta ley de tricotomía, por default tiene que ser A igual a B. ¿Sí? De repente me olvidé el nombre, pero es lógico, ¿no? Entonces, esto significa que X ya está en el árbol, ¿no? Ya está en el árbol. Entonces, si X ya está en el árbol, ¿qué hacemos? Recuerden que No se hace recuerdo, nada. no se hace nada. Podemos, cualquiera puede decirnos return, ¿no? Salite del procedimiento insertar, ¿no? Salite del procedimiento add. Esto hace que se salga. No digo return algo porque es un void. Entonces, pero algo que se salga. Se sale del void, ¿no? Y no hace nada, no continúa abajo del while. Él se sale, ya se sale y deja de trabajar. Muy bien. Abajito de eso, ¿qué hacemos? Pensemos un poquito, ¿sí? Disculpe. La inserción. Hacemos la inserción. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo del 19, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces, el P lo tenemos apuntando al 20, como lo ven ahí. El P está apuntando al 20. Y el P está apuntando al 20 y aquí hay un 18. ¿No? Sigamos. Sabemos que AND lo va siguiendo. AND lo va siguiendo a P. AND igual a P, ya sabemos. Antes que el P cambie de valor, entonces AND se hace igual a P. Preguntamos, ¿es el 19 menor que el data de P? El data de P es 20 y X es 19. Entonces P se va a la izquierda. Entonces P se va a la izquierda. Muy bien, el ciclo nuevamente. AND igual a P. Ya. AND igual a P. AND igual a P. Voy a tener aquí el ladito porque estoy haciendo un desastre. AND igual a P. La asignación de estos punteros produce que ambos apunten al mismo, a la misma norma que estoy hablando. Entonces, nuevamente, ¿no? AND igual a P. Y pregunto, ¿es el 19 menor que el 18? No, el C. ¿Es el 19 mayor que el 18? Sí. P igual a P punto HB y P se cae. Y como P se cae, o sea, P es 1, el while finaliza. El while finaliza. ¿Y ahora qué hacemos? Crear un nodo. Claro, si termina el while, jóvenes, porque no estuvo en el árbol, porque si estuviese en el árbol, en el mismo while, no hice un return, ¿no? Entonces debemos crear un nuevo nodo, ¿no? Entonces, abajito del while, abajito del while, vamos a crear un nuevo nodo. Claro, aquí está AND apuntando. P ya se cayó. Podemos reutilizarlo P, pero yo no lo hago por razón didáctica. P ya está caído. Entonces, continuamos abajito del while, a ver qué hacemos. Continuamos abajito del while. ¿Qué vamos a hacer? O sea, este código continúa aquí abajito. Es que no me dio fácil. Ahí creemos un nuevo nodo. Nodo nuevo igual a new nodo. Y le pasamos el 19, el X, ¿no? Que está ahí. Entonces aquí está el 19. Apuntado por
por este nodo que hemos llamado 9. ¿A dónde lo enganchamos? ¿A la izquierda o a la derecha del anterior? A la derecha. Pero, ¿y qué pasa si me insertaban el 17? Pero Tengo que preguntar. Tendría que preguntar, ¿no? Tendría que preguntar si el nuevo nodo se va a insertar a la izquierda o a la derecha del anterior, ¿sí? En este caso, entonces pregunto, si es mayor, se va a insertar a la izquierda, y si es menor, al revés, si es menor, se inserta a la izquierda, y si es mayor, a la derecha, ¿no? Entonces pregunto, si el dato que voy a insertar es menor, en este caso voy por el mayor, si X es mayor que si X es mayor que el data de antes, ¿eh? El ant.data, porque no puedo preguntar por usted porque P ya se cayó, ya está en nulo. ¿Dónde engancho 9? Como en este caso. 19 es mayor que el 18. ¿Qué hago? Bien. El hijo derecho de ant lo hacemos igual a 9. Esto engancharía, esto de acá lo engancharía ahí. Caso contrario, ya yo sé que no son iguales, sino el igual lo hubiese saltado. Caso contrario, ¿qué pasaría si inserto el 17? Si voy a insertar el 17, jóvenes, créame, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, P y AND van a hacer el mismo trabajo. Va a venirse por aquí, pum, se va a caer, pero P se va a caer por este lado. Nada más. Entonces, voy a insertar el 17, va a pasar lo mismo. Entonces, nodo nuevo igual a mi nodo. Si X mayor que AND.data, no, el C es menor. Entonces, el AND.hi va a ser igual a 9, ¿no? Entonces, nuevo nodo, este es está apuntado por 9, aquí está el 17 en este caso, y se va a insertar aquí, igual a 9. Claro, si está a la derecha, entonces el nodo derecho lo muevo, si está a la izquierda, el HI lo muevo. Abajito de esto, perdón, por el de orden, no se preocupen, lo tenemos anotado en NetBeans, hacemos N++, ¿no? Incrementamos el N, abajito, y cerramos las llaves, ¿no? Disculpen el desorden. Cerramos las llaves de todo lo que está ahí, y ahí tenemos el algoritmo de inserción. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Okay. Es un algoritmo muy simple, si alguno está perdido, haga una pruebita de escritorio, jóvenes, y van a ver lo que no es complicado. Es sencillo, ¿sí? Es bastante sencillo. No es complicado. ¿Mm? Pueden probarlo, comenzando con la adición, con el árbol que habíamos hecho antes, podemos trabajarlo, ese arbolito que hicimos, o sea, pueden ustedes hacer una prueba de escritorio con el arbolito que hicimos en modo usuario, nomás, o sea, lo vimos trabajando así manualmente, ¿no? Sin usar código. Fíjense que el código es más sencillo que el código de inserción de la lista, ¿no? Porque había que ver algunos casos. Aquí no pasa nada, todo funciona bien. Todo funciona bien. Muy bien. Ese sería nuestro algoritmo de inserción. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? ¿Ninguna? Espero, bueno, que su problema en esta materia no sea programación, ¿no? Yo siempre le digo, pero nunca me hacen caso. Si yo tengo problemas de programación, es mejor que no continúe con esta materia, porque yo necesito, para entender el estructurado, manejar programación, obviamente. Si yo programo mal, digamos, o sea, no voy a poder hacer, no voy a intentar solamente copiar, digamos, no voy a intentar hacer, digamos, manejar una estructura, trabajar en una estructura, no voy a hacer, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar, jóvenes, vamos a comenzar a ver la recursión sobre árboles, ¿no? La recursión sobre árboles. Quería repasarles un poquito la recursión que ustedes han visto con el ingeniero Juan Carlos Contreras, ¿no? Han visto una recursión
No sé si todos han visto polinomio con 3, ¿no? Sí, ¿no? El que programación 2, creo que se llama. Eh, ¿Cómo hacer, digamos, la recursión, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer la recursión? La recursión eh, utilizando la inducción completa. La inducción completa. ¿Sabes cómo se hace? ¿Nada? ¿Cómo se hace la recursión utilizando la inducción completa? ¿No? ¿No se acuerdan cómo se hace? Como en el meme dice, ¿no? Hola, hola, ¿hay alguien vivo aquí? No, ese meme, ¿no? Está en un pueblo y dice, ¿hay alguien con vida aquí? Como el Titanic, ¿no? ¿Mm? ¿Se olvidaron? ¿No recuerdan cómo es? Creo que es ingeniero el que se hace dos pasos, ¿no? Primero se hace un caso base y después el caso general. ¿O no? Sí, puede tener más de un caso base también, ¿no? Depende de lo que lo estaban copiando ustedes, ¿no? ¿O cómo es la cosa? Mm. Bueno, cuando yo, bueno, tuve la suerte de estudiar en el extranjero, ¿no? Y, mis profesores me decían que íbamos a demostrar, demostrar, ¿no? O sea, no solamente íbamos a escribir el código, ¿no? Pero había que demostrarlo que funciona, los algoritmos recursivos. Entonces, claro, lo más lógico era utilizar el principio de inducción completa de Isaac Newton, ¿no? Y bueno, lo demostrábamos todo, ¿no? Pero yo decía, yo para facilitar mi demostración, ¿qué era lo que hacía? Lo hacía como lo iba a demostrar, digamos. Es decir, otros lo hacían, digamos, así como se venía en su mente, digamos, ¿no? Y después para demostrarlo se complicaba. Entonces, yo que hacía, lo hacía como para demostrarlo, digamos. Lo hacía como demostrándolo. Entonces ya coincidía, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no se puede hacer una recursión utilizando el principio de inducción completa? Y bueno, acá lo conocí a Juan Carlos Contreras y lo pensamos un poquito, ¿no? Pensamos un poquito con él, trabajamos. Yo le mostré la idea y él, bueno, la siguió, ¿no? Él lo siguió. Yo también seguí y tenemos un principio de inducción completa hecho aquí en nuestra universidad, ¿no? Es propio de nosotros, podemos buscarlo en internet si no lo hemos copiado de algún lado o nada, ¿no? En absoluto, tenemos un principio, tenemos una recursión usando el principio de inducción completa. Y lo interesante es que no se necesita seguir la recursión, ¿no? No se necesita para nada seguir la recursión. Qué lástima que lo olviden, es muy útil. A lo largo, digamos, de toda mi vida profesional o de docente, digamos, he usado la inducción completa ahora para resolver problemas. Sé que es correcto, ¿no? El algoritmo funciona, ¿no? El algoritmo funciona. Se hace una suposición, ¿no? Se llama hipótesis, ¿no? Una hipótesis de que el algoritmo funciona. Claro, porque así se demuestra, ¿no? Sus profesores nuevamente le van a enseñar cómo demostrar, digamos, ¿no? Hay proposiciones que tienen hipótesis y tesis, ¿no? Entonces, la inducción completa, el principio de inducción tiene una hipótesis, se llama hipótesis inductiva, y se llama un paso inductiva o tesis de la inducción, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que el algoritmo funciona. ¿Qué les parece? Pero por el principio de inducción completa, porque somos unos copionazos del principio de inducción completa de Newton, el algoritmo por añadidura funciona. ¿Sí? Tenemos una variable n que nos dice, porque la inducción es sobre un número entero, ¿no?
n. En el caso, digamos, por ejemplo, los lenguajes formales, digamos, ¿no? Si alguno ha visto lenguajes formales, se hace una inducción sobre las cadenas, los strings. En realidad no se hace sobre los strings, se hace sobre la longitud del string. La longitud del string es un número entero, no un número natural, un número entero. Muy bien. Les quiero mostrar entonces, quiero mostrarle un ejemplito. No me hablen del tiempo, quiero mostrarle un ejemplito. Está bien. Ok, le quiero mostrar un ejemplito para, y con eso cerramos hoy día. ¿Cómo es posible hacer inducción sobre el... Vamos a hacer una inducción muy sencilla para que lo recordemos. A ver. Vamos a recordar, ¿eh? ¿Con qué lo hacemos? A ver, ¿qué lo hacemos? Con string, digamos. A ver. Ya, ok. Se llama subvector, jóvenes. Se llama subvector a un pedazo, digamos, una porción de un vector. Una porción de un vector. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, los vectores empiezan en 0 y terminan en n-1, no sé lo que ustedes quieren, n-1. Aquí el subvector nos dice, el vector puede empezar en la casilla 0 y en la casilla 50, pero nos dice concentrate en este subvector. Digamos, el vector, insisto, solamente quiero trabajar con este subvector, o sea, con esta partecita del vector. Empieza, digamos, déjenme inventarme, en la casilla número 3 y termina en la casilla número 6, ¿no? En la casilla número 6. Aquí tenemos, entonces, vamos a decir, mi subvector se llama B, mi subvector, digamos. Mi subvector se llama B, que empieza en la casilla I y termina en la casilla K. Bueno, ¿cuánto es I? I es 3, ¿no? Empieza en la casilla 3 y termina en la casilla 6, ¿no? En la casilla 6. O sea, decimos, empieza en la casilla I y termina en la casilla K. Ahora, ¿cuántos elementos tiene el subvector? ¿Cuántas casillas tiene el subvector? Profe, tiene 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ok. Digamos, sea n igual a la cantidad de casillas del subvector. ¿Cuántas casillas tiene? Lo perdí, ¿no? ¿K menos I o no? Sigo K menos I, 6 menos 3 sería 3. Tengo que sumarle 1. Lo perdí. N, o sea, n es la cantidad de casillas del vector. Sería K menos I. Por favor, párenme si no se entiende. 6 menos 3, 3 más 1, 4. N es la cantidad de casillas del vector. ¿Sí? En este ejemplo, como lo pueden ver, es 4. 6 menos 3, 3 más 1, 4. N es la cantidad de casillas del subvector. ¿Sí? N es la cantidad de casillas del subvector. ¿Lo estoy chipando más ahí, no? ¿O no? ¿Está bien? Más o menos, más o menos. Vaya. Más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? Este es 4. Entonces, esta es la cantidad de casillas de esta, ¿no? Del subvector. No pasa nada si no lo trabajamos, digamos, lo usamos el n, ¿no? El n. Ahora, a nosotros nos piden calcular la suma del subvector, ¿sí? Calcular la suma del subvector. Es decir, calcule la suma del subvector. No lo entiendo. Digamos, aquí tengo 8, 2, 4, y aquí 10. La suma del subvector es 24. O sea, yo diría for igual 3 to k, ¿no? Algo que recorra desde 3 hasta 6, ¿no?
y voy sumando cada uno de ellos. Pero queremos hacerlo recursivo, ¿no? Queremos hacerlo recursivo. Entonces queremos hacer esto, ¿eh? Queremos decir y suma. Aquí nos pasan el subvector, o sea, el vector, ¿no? Y nos dicen desde qué casilla hasta qué casilla. Desde qué casilla hasta qué casilla. Entonces aquí está, ¿no? Y está. Nos dicen desde qué casilla hasta qué casilla. Muy bien. Nosotros, jóvenes, porque hay una variable de inducción, ¿no? La variable de inducción, que normalmente se llama n. En este caso es la cantidad de casillas que en toda estructura lineal. ¿Qué es lineal? Que se puede dibujar en una línea. Si a mí mis profesores de mis viejos tiempos me dicen, a ver, Barroso, ¿qué son las estructuras lineales? Claro, en mi mente pongo las que se pueden dibujar en una línea. ¿Cuáles son las estructuras de datos lineales, Barroso? A ver, Barroso, ¿qué? Entonces yo, las estructuras lineales son aquellas que se pueden dibujar en una línea. El profesor me mira, ¿no? Y dice, ay, este tipo, ¿por qué que vaya a estudiar Derecho, este tipo de comunicación? No es para ingeniería este tipo. Me mira, pero me dice, está bien, Barroso, está bien. Claro, yo debí decirle, ¿no? Para que no me mire tan feo. Son donde los datos se van uno al lado del otro, sin tener un orden jerárquico, ¿no? ¿Los árboles son lineales o no, jóvenes? El árbol binario, ¿es lineal o no? No es lineal porque tiene un orden jerárquico. Tiene un orden jerárquico, ¿no? Pero ¿cómo contestaría ese Gino Barroso, digamos, a ese tiempo? Diría, no, profe, porque se dibuja en forma vertical, así no se dibuja en una sola línea. Yo creo que ahí mi profesor estallaba, digamos, ¿no? Pero bueno, ya, digamos que me la pasó y me dice, ya, está bien, Barroso, bien, no le voy a poner mal porque tiene razón, ¿no? Entonces, en las estructuras lineales, vectores, listas, n, o sea, la inducción n, es sobre la cantidad de elementos que tiene la estructura lineal. En este caso, el subvector n es la cantidad de casillas. En este caso sería 4. N es la cantidad de elementos del vector o del subvector. ¿Ok? Ahora, uno determina cuál es lo más pequeñito. ¿Cuál sería lo más chiquitito que hay? El subvector, digamos que a lo sumo puede tener un solo elemento. ¿Cuándo tendría un solo elemento? El subvector. Los perdí. El subvector empieza en la casilla número I y termina en la casilla número K. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, usted habla como ñoño. Ya. Yo soy propiano, no soy ñoño. Empieza en la casilla número 3, que está en la variable I, y termina en la variable número K. Si digo I igual a, cambiemos de tema, I igual a 8, K igual a 20, ¿qué quiero decir? I igual a 8, K igual a 20, ¿qué quiero decir? Posiciones. Claro, que el subvector, se me dice, ¿no? Por ejemplo acá, me dice, la suma, quería pasar un vector de que empieza en la casilla número 8 y termina en la 20. Y todavía me dice, grafíquelo, Barroso. Me dice, ya, voy a graficarlo. No sé, no es mi culpa si tardo mucho. Entonces, el I empieza en la 8, continúa en la 9, 10, 11, etcétera. Entonces uso los puntitos, ¿no? Etcétera, hasta la casilla número 20, porque I es 8 y K es hasta qué casilla del vector voy a utilizar. ¿Ok? Ahora, supongamos que el subvector, su casilla, la cantidad de aquí cuánto es la cantidad de casillas, me perdí. ¿Cuántas casillas hay en este subvector? 3. S. Usted lo acaba de decir, perfecto. K menos I más 1. O sea, hay 13 casillas, ¿no? Hay 13 casillas. 20 menos 8 más 1. Hay 13 casillas. Acá está su formulita que usted puso sacándola aquí. Ya. Ahora,
Para que el vector sea lo más pequeño, que tenga una sola casilla, digamos. ¿Cuánto debe valer I y cuánto debe valer K? Para que tenga una sola casilla. Deben ser iguales. Correcto. No importa qué número de casilla sea, digamos. Cambiemos de tema. Ahora, Barroso, dibújeme un subvector de una sola casilla. ¿En qué casilla empiezo? En la sub I, que empiece en la número 10. Ya. Si tiene una sola casilla, entonces digo, este subvector empieza en la 10 y termina en la casilla 10. Es decir, si I es igual a K, entonces el subvector N es 1. N igual K menos I más 1 igual a 1. 10 menos 10 más 1 igual a 1. Entonces mi cantidad de casillas es 1. Entonces, Barroso, usted quiero que tome, como es el caso más pequeño, para su recursión. Entonces, a los casos más pequeños, se le llaman casos base. Al caso más pequeño que usted toma, en principio, ¿no? Porque puede haber infinitos casos base. Esa es otra historia, jóvenes, que no queremos en ningún momento abordar aquí, ni su profesor de programación 2, ¿no? El ingeniero Contreras tampoco va a abarcar porque lo ve muy complejo. Entonces, ¿cuál sería el caso más pequeñito? Mire, voy a tomar cuando el subvector tenga una única casilla. Es decir, cuando el n es la cantidad de casillas del vector. Cuando n valga 1, o sea, cuando tengamos una sola casilla, ese sería el caso más pequeño. Entonces, ese es su caso base, Barroso, ¿ves? El caso más pequeñito que usted tenga, o los casos más, porque puede haber más de un caso base. Los casos más pequeñitos, eso lo llamamos casos base, que a partir de ahí se forma todo lo demás. ¿Ok? Y esta historia, jóvenes, la vamos a continuar el próximo viernes. Vamos a continuarla y vamos a hacer el subvector y vamos a ver que la recursión sobre árboles en realidad no se basa en la cantidad de nodos que tiene el árbol, sino en la altura del árbol. ¿Sí? Eso lo vemos, jóvenes, en la próxima clase, el próximo viernes, a las 11:30 de la mañana. ¿Alguna consultita que tengan antes de finalizar? Ok. Continuamos, jóvenes. Hasta luego, pasen muy buenas tardes, hasta luego.